Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia estoy agradecido por esta oportunidad que me das de vivir y manifestar gratitud en mi corazón por lo bueno que tú eres. Gracias, buen Dios, porque me permites también tener esta oportunidad para compartir el consejo de tu palabra. Te pido que me des la gracia, la sabiduría para darme a entender. Sé que tu palabra está al alcance de todo aquel que quiera escucharla. Pero en esta hora te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de los oyentes, a la necesidad de cada persona que tendrá acceso a esta transmisión, tanto en la radio como en las redes sociales. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios ha puesto en mi corazón enviarle un saludo de mi parte a cada persona que se toma el tiempo para escuchar lo que transmito, tanto por la radio como por mi canal de YouTube, también en Facebook. Aquí está puesto el consejo de la palabra. Siempre me gusta publicar esto porque es una enseñanza que bendice al creyente. Hay personas que posiblemente no van a entender esto porque obviamente no han nacido, pero para el pueblo de Dios esta es una enseñanza muy hermosa porque voy a hablar del don de profecía. Y algo que me motiva al Señor a compartir este tema es porque sé que por estas plataformas sociales hay mucho creyente que navega, y también por la radio pues hay muchos que son cristianos y deben de saber lo que representa el don profético, los beneficios de la profecía. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice de la siguiente manera: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El propósito de la profecía es para eso. Pero vemos que hay muchas personas, muchos creyentes que desconocen de la profecía. Pues obviamente la palabra más segura es en la Biblia. Lo que está escrito es palabra profética. Hay mucho de lo que aquí se ha profetizado en la palabra que ya tuvo su cumplimiento. Otra parte se va a cumplir. Pero Dios en este tiempo da la oportunidad de que el que anhela ese don de profecía, Dios lo puede usar para eso, para edificar, para consolar y para exhortar. Dice la palabra en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Escuche bien, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin la palabra de Dios, que es la palabra más segura, la Biblia, el pueblo se desenfrena. Pero muchas veces la gente no quiere hacer caso a lo que la Biblia dice, y va a tener que Dios usar a sus siervos, aquellos que han anhelado, aquellos que se han consagrado para ser usados, porque ese don está vigente todavía. Hay muchas personas que piensan que ese don profético ya no está vigente, que solo fue para los profetas del pasado, de los que menciona la Biblia. Amados hermanos, si así fuera, sería vano la predicación del mensaje que estamos predicando hoy. Claro que ese don está vigente. Por eso el apóstol Pablo recomienda que se debe de anhelar el don profético. Dice que en Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Por qué llegamos a reconocer muchas veces el pecado que nos asedia? Por la palabra profética que tenemos en la Biblia. Entonces dice el 14:28 de Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea que la palabra profética está vigente todavía, y es importante que anhelemos con todo nuestro corazón. Si usted ve lo que dice en 1 Pedro
En Segunda Pedro capítulo 1, verso 19 al 21 dice de la siguiente manera: tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía que está escrita está al alcance de todos. Y por eso cuando el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 14:1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto está vigente, amados hermanos. El apóstol Pablo está recomendando acerca de anhelar los dones espirituales, procurar, dice, los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque si hablamos del don de lengua, pues es algo que no edifica a los hombres, porque ese es un lenguaje espiritual entre el creyente y Dios directamente. Pero en cuanto a la profecía, ya vimos que dice que es para exhortación, para edificación y para consolación. Entonces es importante, amados hermanos, que como creyentes nos demos cuenta que tenemos la oportunidad de anhelar el profetizar, porque es para exhortar, porque es para consolar, porque es para edificar. O sea que es algo hermoso lo que representa el don profético. Pero hay muchas personas que tienen temor de ser criticados, de ser vituperados por profetizar, porque déjenme decirles que hay los padecimientos como hijos de Dios, no los vamos a poder evitar. Si nosotros nos guardamos, Dios nos va a usar, nos va a dar palabra para bendecir, para prepararnos, para estar convencidos de que como hijos de Dios tenemos acceso a anhelar ese don hermoso, porque es para bendecir, porque el exhortar con el amor de Dios es una bendición, el corregir con el amor de Dios es una bendición, el consolar con el amor de Dios, obviamente para consolar tiene que ser con el amor de Dios. Entonces, pero hay padecimientos, y esto lo menciona en Romanos capítulo 8, verso 17, dice: y si hijos, también herederos. Esto es lo que somos como hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen padecimiento, y si usted es un hijo de Dios, no tenga miedo al padecimiento, porque dice la palabra que si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Para ser herederos con Cristo, tenemos que tener padecimientos, si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire qué hermosa la palabra. A mí me bendice esto cuando leo detenidamente. Entonces, pero ¿qué dice Jesús? En Mateo vemos, en Mateo capítulo 5, vemos que Jesús dice algo bien interesante, y esto es para no tener temor a ser usado de parte de Dios. Si Dios lo quiere usar a usted, claro, Dios lo quiere usar, pero allá usted si se quiere dejar usar de parte del Señor. Para eso hay que anhelar, ¿verdad?, los dones. Sobre todo, dice el apóstol Pablo, que profeticéis. ¿Por qué? Porque esta es una bendición grande, que haya profetas en las congregaciones, que haya personas que Dios los use en el mover profético. Eso es glorioso. ¿Por qué? Porque
va a haber alguien que exhorta, va a haber alguien que edifica, va a haber alguien que consuela por medio de la palabra que directamente viene del cielo. No que tengamos que ir a buscar lo que la Biblia dice, sino que directamente lo que Dios está enviando en ese momento. Obviamente está hablando en Pedro que tenemos la palabra más segura, que es lo que en la Biblia está escrito, pero también el mover profético se manifiesta de esa manera, directamente del cielo. Pero hay gente que tiene miedo el profetizar, el hablar lo que Dios dice, porque esto no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque es directamente por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchos tienen miedo a profetizar porque no quieren ser maltratados. Porque si vemos en el antepasado, en los antepasados, los profetas del antepasado, usted sabe que sufrieron. Pero veamos lo que dice Jesús. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Déjeme decirle que cuando nosotros hablamos de parte de Dios, cuando yo digo Dios me habló para que yo hable, es porque me está dando una visitación de un mover profético en mi vida. Cuando usted habla de parte de Dios es porque Dios está hablando para que usted hable. Yo recuerdo que hace un tiempo el Señor me habló y cuando Dios me habló yo me quedé sorprendido de lo que Dios me dijo. Hubo un tiempo que nos visitaba constantemente un profeta aquí a Ministerio Selín, donde yo estoy sirviendo, y recuerdo que le profetizaba a mucha gente, y tremendo, un hombre de Dios que de hecho ya partió a la eternidad con Cristo. Este era un profeta de Dios, comprobado que era un profeta de Dios, hablaba de parte de Dios directamente, mensaje del cielo. Entonces yo tenía mucha cercanía a él, pero nunca me profetizaba. Y recuerdo que un día yo le reclamé al Señor y le pregunté y le dije: ¿por qué este profeta le profetiza a todo mundo menos a mí, y estando muy cerca de él? Y recuerdo que el Señor me dijo: yo no necesito un profeta para hablarte a ti, yo hablo directamente contigo. Entonces me quedé yo como asustado cuando Dios me dijo esas palabras. Yo no necesito un profeta para hablar a ti, yo hablo directamente contigo. ¿Y sabe qué? Y me dice el Señor: prepárate, porque le vas a decir esto y esto a mi siervo, que yo le iba a dar una palabra al profeta. Y yo me quedé con eso así como que pensando que eso no era de parte de Dios, lo que yo estaba en ese momento recibiendo. Se me acerca mi pastor Néstor y me dice: Moisés, te voy a enviar una semana con el profeta a unas iglesias al oeste de los Estados Unidos, al este, por Massachusetts, por toda esa zona, Connecticut, de allá de Nueva York para allá, que es creo que es el oeste, creo que sí. Y era una cantidad de iglesias que iba a ir a una gira de una semana. Yo tenía que ir con el profeta. Y recuerdo que andando con él allá, en una noche, la primera noche de culto, en una iglesia que estaban inaugurando, mi privilegio que me había delegado mi pastor Néstor era de conducir una van para andar el grupo, porque el profeta tenía un grupo de música, una banda, y iban a ministrar a todas esas iglesias a las que les menciono. Y recuerdo que mi privilegio era solo ser el conductor de ellos, andarlos llevando hacia los lugares donde ellos iban a ir a ministrar. Entonces yo dije: bueno, yo me voy a encargar de manejar y ir al culto a cada iglesia. Voy a entrar a olvidarme de todos los quehaceres del Ministerio Selín y voy a venir a recibir de parte de Dios. Y recuerdo que en el primer culto
estaba la alabanza bien hermosa, yo había cerrado mis ojos, estaba levantando las manos hacia el cielo y diciéndole, Señor, gracias porque me permites estar aquí en este lugar bendecido y quiero glorificar tu nombre. Y estaba cuando de repente el profeta se me acerca y me dice el Señor que no tengas miedo de dar la palabra que Él te ha dicho que des. Así es que tienes que dar la palabra que Él te ha dicho que des, y la palabra era para Él. Entonces, y hoy dice el Señor que desata tu boca para que des la palabra que tienes que dar. Y si a mí me la tienes que dar, dámela, porque es de parte de Dios. Y recuerdo que en el hotel, mientras los muchachos se fueron a dormir, todos quedé de ellos, solamente el profeta y yo, quedamos ahí platicando. Entonces le dije yo, mire, pues, siervo, yo le estaba reclamando al Señor que por qué usted le profetiza a mucha gente, pero no me profetiza a mí. Entonces el Señor me dijo que no necesitaba profeta para que me hablara, mas sin embargo, hoy, en la noche, en el culto, Dios lo usó para que desate mis labios, para que yo le dé una palabra que Dios me dijo que le dé, y le tuve que decir lo que Dios me dijo que le dijera. Y él me agradeció porque él sabía que lo que yo le estaba hablando era de parte de Dios. Entonces, lo impactante es que cuando terminó la gira, ellos se despidieron de mí. Y hace poco publiqué un video donde estaba diciendo el profeta que había sido una bendición, que el pastor Néstor me había dado el privilegio de andar con ellos y que había sido una bendición. Y gracias por dejarte usar de parte del Señor. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto yo? Que mucha gente tiene miedo a hablar de parte de Dios o profetizar porque tienen miedo a ser criticados. Entonces, cuando uno comparte, mucha gente lo va a criticar, mucha gente lo va a maltratar, pero cuando veo lo que dice Jesús, eso me da fuerza a mí a ministrarle a ustedes que anhele profetizar, porque eso es bendición. Porque dice Jesús, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Con lo que le estoy diciendo yo, que Dios me ha dado el privilegio de moverme en ciertas ocasiones en el mover profético. Con esto no le estoy diciendo que soy un profeta, pero lo que sí le puedo decir es que muchas veces Dios me ha hablado que exhorte, que consuele y que edifique con la palabra que voy a dar. Entonces, porque la profecía no es para destruir, no es para darle muerte a un cristiano, más bien es para exhortarlo que se ponga a cuentas con el Señor, para edificarlo en la roca inconmovible que es Cristo, hacerle saber que se ponga a cuenta con Dios. Dios envía ese mensaje profético a través de cualquier siervo que se guarda y quiera ser usado de parte de Dios. Entonces, es bonito reconocer que si dice la palabra que somos bienaventurados cuando por la causa del Señor los vituperen, los persigan o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Algunas veces a mí me han criticado, me dicen que ese se cree que Dios le habla, ese se cree que aquí, que allá, y hablan muchas cosas. Entonces, están mintiendo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios muchas veces a mí me ha hablado, a mí me ha dicho, de muchas maneras me ha hablado el Señor, no solamente con la Biblia, por medio de la Biblia, sino que ha hablado directamente conmigo. Hace un tiempo el Señor me permitió recibir un mensaje de parte de Él impresionante, y fue antes de la pandemia. Unos poquitos días antes de que se anunciara la pandemia, Dios habló a mi corazón y me dijo, viene un tiempo difícil al mundo entero, habrá mucha mortandad, habrá mucha crisis, pero en ese tiempo difícil voy a bendecir a muchos de mi pueblo, voy a bendecir a mis hijos, pero sobre todo a aquellos que me aman. Y tú eres uno de ellos, me dijo el Señor, te voy a bendecir. Y muchos piensan que cuando se habla de bendición solo es lo económico. No, si es lo espiritual también, pero yo en ese tiempo que Dios me habló, espiritualmente estaba bendecido, pero en cuanto a lo material estaba no tanta abundancia, tenía deudas, tenía necesidades económicas. Y recuerdo que cuando Dios me dijo que iba a bendecir, la bendición que el Señor me dijo que venía para mí, para los que le amaban a Él, era una bendición
material, económica. Entonces yo me senté en el sofá donde Dios me estaba hablando, porque yo estaba acostado en el sofá en la sala de mi casa o de la casa donde estoy viviendo. Y recuerdo que cuando el Señor me dice eso, yo me senté y le dije, papito, yo así le llamo a Dios, papito, le digo, entonces viene la bendición para mí. Yo anhelaba comprarme un carro, anhelaba pagar una deuda que tenía uno de mis hijos, debía a un banco aquí en los Estados Unidos, estaba con anhelos de llevar donación para mi país, quería solventar eso. Quería solventar el poder ofrendar para la radio, y una ofrenda que anualmente me propongo en el corazón para la radio. Entonces, cuando Dios me dijo que me iba a bendecir en lo económico, le dije yo, pues papito, viene mi carro, viene el pago de deudas, viene el dinero para la donación, viene el dinero para ofrendar a la radio. Mi hermano amado, estimado oyente, déjeme decirle que y cuando el Señor me dijo que iba a bendecir a muchos de los que le aman a Él, cuando yo me encontré con hermanos que sé que le aman al Señor por lo que ellos dicen, entonces yo les digo, mire hermano, prepárese porque viene algo tremendo para usted. Si usted ama a Dios, prepárese porque en este tiempo difícil Dios lo va a bendecir. ¿Y sabe qué? Algunos dijeron, este Moisés está loco, ya se cree tan espiritual que no sé qué. Entonces le cuento estos testimonios para que usted vea la importancia de lo que es cuando Dios habla, porque la profecía es cuando Dios habla a través del Espíritu Santo, cuando Dios habla por medio de nosotros, los hijos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, porque así lo dice, que los hombres de Dios fueron inspirados. Esto está hablando de los hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como lo dice en 1 Pedro 1:21, ¿verdad? Que de los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra fue una inspiración del Espíritu Santo que yo la capté. Y ¿sabe qué? En pocos meses yo había reunido para pagar la deuda, había reunido para lo que yo me había propuesto en mi corazón. Entonces, y aquí en esta congregación muchos hermanos han testificado que en este tiempo de la pandemia es cuando más Dios los ha bendecido económicamente. Entonces ahí puede notar usted que definitivamente lo que es la palabra profética, lo que es la palabra que viene inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es para bendición. Entonces yo creo que es bien importante, pero usted podría decir, pero ¿qué palabra profética podía haber sido esa? Claro que era profética porque estaba a lo mejor consolando a aquel que estaba decepcionado, que no tenía ni, como en el caso mío, yo estaba endeudado, ¿verdad? Yo en algunos viajes misioneros le cuento que no alcanzaban los recursos, y me tocaba que enviar donaciones hasta con mi tarjeta de crédito, porque es tanto el anhelo de ayudar a los necesitados que me endeudaba. Hice una cabaña, una parte saqué un préstamo a uno de mis hijos y así iba construyendo. Entonces, pero cuando vino la voz de Dios a mi corazón y me dijo, voy a bendecir a muchos en este tiempo difícil, viene mortandad en el mundo entero, y es el tiempo donde voy a bendecir a muchos de mi pueblo, de aquellos que me aman, y tú eres uno de ellos. Cuando el Señor me dijo eso, olvídese, yo me puse contento y cabal. Ahí está la bendición que Dios me dijo que iba a dar. Entonces yo creo que es bien importante hablar de este tema al pueblo de Dios. Aquellos que ya son creyentes, estén atentos al don profético, a la palabra profética, obviamente, como estábamos leyendo en 1 Pedro, que dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es la palabra de Dios. Entendiendo, dice primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Si la palabra dice que Dios bendice al dador alegre, es una palabra profética. Hágalo usted. Si usted
da con alegría en su corazón, usted va a ser bendecido. Entonces, esta palabra profética está para el alcance de todo creyente. Y es importante reconocer que está al alcance de todo creyente la palabra profética. ¿Por qué? Porque dice que la profecía fue traída por voluntad. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es precioso cuando nosotros atendemos. Yo recuerdo que una mujer profetiza una vez me dijo, dice el Señor que quiere que usted le sirva. Y si usted le sirve, Él le va a dar los recursos que usted necesita para vivir. Y cuando yo estoy viviendo en este tiempo, el cumplimiento de esa palabra que me dio esa mujer profetiza, lo estoy viviendo, porque el Señor me prometió darme los recursos para el sustento de mi familia, para el estudio de mis hijos. Y qué tremendo al ver cómo estoy realizado con mis hijos. Ya son grandes muchachos, están preparados ya culminé ese trabajo de darles el sustento a mis hijos para que crecieran, darles los estudios. Todo eso el Señor me lo habló, yo lo creí. Pero hay gente muy incrédula que no cree cuando Dios habla. Obviamente hay que estar atentos, como le vuelvo a repetir, ¿verdad? Atentos a la palabra profética, a la que es más segura, que es la Escritura. Pero también Dios habla, mensaje fresco que viene directamente del cielo. Yo no encontré aquí en la Biblia algún versículo que me dijera, así de momento, dice el Señor que dejes las cosas seculares en segundo plano, que dejes tu trabajo en segundo plano, y que si le servís a Él te va a dar lo que necesitan para tus hijos, para tu mujer, para los estudios de ellos, te va a dar todo lo que necesitas para vivir. Yo no lo busqué en la Biblia acá, me lo habló una persona que en el momento se le estaba dando el mensaje de Dios directamente del cielo para que me lo diera a mí. Entonces es bonito hablar de parte de Dios de esa manera. Yo quisiera con todo mi corazón que usted anhelara profetizar, hablar de parte de Dios. Eso sí, reconociendo que la profecía es para edificación, para exhortación y consolación. Para eso es la profecía, para edificar, para exhortar y para consolar. Hace un buen tiempo yo estaba durmiendo tranquilo cuando de repente el Señor me despierta y me dice, prepárate para que mañana en la iglesia le vas a dar un mensaje a este matrimonio que vive lejos de acá, lejos del templo, lejos de mi casa. ¿Qué sabía yo la conducta de esos hermanos en su casa? Y Dios me muestra que tienen problemas y que yo les voy a dar un mensaje. El siguiente día yo preocupado, no podía ni dormir preocupado. Porque a veces cuando estamos aprendiendo a hablar de parte de Dios, nos preocupamos, ¿sabe por qué? Porque no estamos así como tan seguros, tan convencidos, pero cuando usted ve el resultado, porque eso sí, lo que es de parte de Dios, eso se cumple al pie de la letra. Hay mucha gente que se estorba. De hecho, hay un pastor colega que estaba hablando acerca de una familia que estaba muy estorbadita porque llegó alguien a profetizarles a unas familias que tenían una familiar enfermo, y le fue a profetizar de que el Señor la iba a levantar y que no sé qué, que aquí, que allá, y como a los 3 días la persona murió, y estas personas se quedaron muy molestas. Pues obviamente no era de parte de Dios, porque lo que es de parte de Dios, eso se cumple. Entonces es importante, como le digo, yo espero que usted no se vaya a poner a malinterpretar de que yo estoy como publicando aquí de que yo soy un profeta. Lo que sí le puedo decir es que muchas veces Dios me ha dado el privilegio de hablar de parte de Él. Hace unos años le di el mensaje a una ancianita que no quería convertirse al evangelio, y llegó un día donde estaba ya al borde de la muerte y me llevaron al estado del lecho donde estaba ella, en una cama conectada con oxígeno y todo eso. Allí le llevé el mensaje, allí aceptó al Señor.
Y se levantó de una manera impresionante esta ancianita, que es un impacto esto. Para mí es un impacto y para las personas que saben de este testimonio. Pero recuerdo que cuando uno de sus hijos fue a dejarme a la casa, me dio transporte de la casa de donde me llevó a orar por su mamá, me llevó a mi casa, y cuando me bajé del carro, me dijo: dile a él que disfruten a su madre el tiempo que se las voy a dejar, porque no es mucho tiempo, es por poco tiempo, pero es para que la disfruten. Y yo le tuve que decir, él se puso sonrosada su cara, cambió su rostro cuando yo le dije esto. Dice el Señor que disfruten a su madre porque es un poco tiempo que se las va a dejar. Y cabal fue así. Pero fue una restauración impresionante, y a través de la conversión de esa ancianita, un numeroso familión está congregado en el Evangelio de Cristo por la conversión de esa ancianita. Pero eso sí, llegó el día donde partió a la eternidad, pero con un testimonio impactante. Entonces Dios habla, amados oyentes, y estemos atentos, anhelemos eso que dice el apóstol Pablo, anhelemos, sobre todo que profeticéis, dice. Sobre todo que profeticéis. Qué bonito es que podamos estar dispuestos a seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Para qué? Para que el pueblo sea guardado, porque ¿qué dice la palabra? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza preciosa que has dado hoy para poder compartir. Te pido, Padre, que ayudes a aquellos creyentes que van a escuchar esto, que no vayan a malinterpretar que yo estoy como poniéndome como un profeta. Lo que sí he dicho es que tú muchas veces me has dado el privilegio de anunciar lo que tú me has dicho, y se ha cumplido al pie de la letra, y me siento bendecido, y quisiera con todo mi corazón profetizar para exhortar, para edificar y para consolar. Para eso quiero, papá, y quiero que muchos de los oyentes anhelen, sobre todo, profetizar, porque esto es para edificar el pueblo, para que el pueblo no se desenfrene. Padre, para esto necesitamos guardarnos, y por eso te pido en el nombre de Jesús, Padre, sé que mañana me vas a dar el privilegio de anunciarle salvación a los oyentes. Quizás esto es para día sábado, hoy día sábado, para mañana habrá mensaje de salvación, porque sé que muchos de los que van a escuchar que quizás no se han convertido a Cristo, no van a entender esta enseñanza, pero para ellos un día habrá un entendimiento abierto, despejado, porque van a comprender la Escritura. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire que se me fueron los minutos, ya tengo casi 33 minutos, perdone que me estoy pasando del tiempo, pero Dios así le place. Reciban un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Si mañana domingo Dios da mensaje, pues será fresquecito también, y si no, pues es la palabra que está ahí. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, y les amo en el amor de Cristo. Gloria al Señor.